Hola, ¿qué tal? El día de hoy en nuestro canal vamos a hablar de un tema muy importante dentro del tema precisamente o de la materia de bases biológicas de la conducta. Y el tema es precisamente desórdenes del desarrollo. Recordemos que como psicólogos es de suma importancia conocer las bases biológicas de la conducta para entender cómo algunos desórdenes del desarrollo tienen precisamente esta motivación o justificación biológica que indiscutiblemente tiene impacto sobre la conducta. Y pues vamos a empezar. Los desórdenes del desarrollo básicamente se dividen en dos, en sustancias químicas tóxicas y en las anormalidades hereditarias o bien las anormalidades no hereditarias, sino aquellas a lo mejor que se contrajeron prenatalmente, perinatalmente o postnatalmente debido a consecuencias a lo mejor incluso congénitas. Indiscutiblemente ambas divisiones pues van a afectar el desarrollo y el funcionamiento del cerebro y por lógica esa personita cuando vaya creciendo va a tener un impacto importante en la conducta, en el rendimiento académico, en el rendimiento social e incluso en la adaptación al medio. Vamos a revisar la primera división, que son las sustancias químicas tóxicas. Aquí tenemos 5 enfermedades o 5 principales enfermedades que nos menciona el autor Neil Carlson en su libro Fisiología de la Conducta. Tenemos la rubiola, la fenilcetonuria, la dependencia a la piridoxina, la galactosemia y la enfermedad de Tay-Sachs. Vamos a ver una por una. Primero vamos a empezar con la rubiola. La rubiola era conocida anteriormente o también es conocida como el sarampión alemán. Esta evidentemente es causado por el virus de la rubiola y es muy transmitible de la madre al feto, incluso le puede ocasionar la muerte. Por eso aquellas personas que están embarazadas es muy importante que tengan la vacuna o procuren cuidarse de no contraer este virus porque es muy fácil de transmitir este virus a los niños ocasionándole al feto pues la muerte en muchos de los casos. ¿Cuáles son las consecuencias en el bebé en dado caso que éste no haya fallecido? Pues por ejemplo hay un retraso en el crecimiento, generalmente son bebés que tienen menor peso, ¿sí? Son bebés de menor estatura, pueden presentar a nivel de la visión pues cataratas, sordera muy importante, algunos defectos cardíacos, sobre todo recordemos que el corazón es el primer órgano bombeador de sangre a todos los demás órganos, entonces si el corazón tiene un defecto, difícilmente va a poder bombear sangre de forma adecuada a los demás órganos y muchos de los otros órganos pueden fallar. Y evidentemente todo esto va a traer una disfunción a nivel intelectual, puede ocasionar retraso mental. La segunda enfermedad de esta primera división es la fenilcetonuria, que es una enfermedad en la cual un aminoácido llamado fenilalanina va a interferir a nivel cerebral con la mielinización que se da en las neuronas. Recordemos que la mielinización es aquel proceso en el cual las neuronas permiten, bueno, se llenan de capa de mielina en sus axones y esto va a permitir que no se toquen entre ellas, es decir, la capa de mielina aísla a unas neuronas de otras en el cerebro y pues jamás se juntan. Entonces la fenilalanina, este aminoácido, va a provocar que esté presente en el organismo del bebé y por tal situación pues no se da la mielinización, entonces las neuronas empiezan a chocar y empieza a haber una falla a nivel cerebral y en el desarrollo del niño. Esta es una de las enfermedades que se adquiere después del nacimiento, impide el desarrollo adecuado del cerebro y evidentemente provoca un retraso mental. La tercera enfermedad es la dependencia a la piridoxina. Esto es un desorden en el que el cuerpo no va a producir la piridoxina. ¿Qué es la piridoxina? Es una sustancia química que cuando no se produce en nuestro cuerpo, entonces principalmente va a ocasionar daños en la materia blanca cerebral, en el tálamo y en el cerebelo, ocasionando deficiencias a niveles de movimientos, cuestiones motoras o deficiencias motoras, a nivel de sentimientos, emociones, evidentemente un retraso mental. El tratamiento que se da para contrarrestar esta cuestión en que el cuerpo no produce piridoxina, pues generalmente está basado en la vitamina B6. Esto se les da a los niños para tratar de producir más piridoxina y evitar el daño a nivel cerebral.
Tenemos la galactosemia, que es una condición en la cual el cuerpo no va a metabolizar la galactosa. La galactosa no es otra cosa más que el azúcar que está en la leche. Entonces, como no se metaboliza, no puede llegar hacia el cerebro tal cual. Entonces, como no se metaboliza, pues va a traer problemas en la materia blanca y en el cerebelo a nivel sistema nervioso. Es cuando generalmente dicen, es que mi niño es intolerante a la lactosa. ¿Qué significa? Que su cuerpo no está siendo capaz de metabolizar esa galactosa de la leche. Por eso es que ahora pues ya hay muchos tipos de leche sin lactosa, ¿sí? O deslactosadas, que permiten que el niño no vaya a tener una condición de estas y haya un problema a nivel cerebral. Y por último, dentro de esta primera división de sustancias químicas tóxicas de los desórdenes del desarrollo, tenemos la enfermedad de Tay-Sachs. Es una enfermedad muy difícil, muy rara a nivel mundial, pero existe. Y no es otra cosa más que un desorden metabólico en el cual la persona no tiene o tiene escasez de lisosomas. Lisosomas, recordemos que son las enzimas de desecho, ¿sí? ¿Y esto qué va a provocar? Bueno, las lisosomas nos encontramos en las células, ¿verdad? Y son las enzimas que van a desechar todo aquello que no le sirve a la neurona. Entonces, ¿qué va a provocar? Pues va a provocar que el cerebro se hinche. Y entonces, al hincharse, pues va a aplastarse contra el cráneo. Los síntomas son muy drásticos. A nivel neurológico, generalmente aparecen a los 4 meses y los niños pues generalmente tienen exacerbados los sentidos, sobre todo el del oído. Escuchan un sonido muy chiquito, lo pueden escuchar muy elevado, o sea, su percepción auditiva está elevada y esto les va a causar mucha apatía, o sea, sin ganas de estar con la gente, irritabilidad, espasmos, pueden llegar a tener convulsiones, les puede ocasionar demencia e incluso pues llegar a fallecer estas personas. ¿Por qué? Pues que es una enfermedad tan trágica en la cual se está aplastando el cerebro, pues indiscutiblemente llegan a la muerte. Esto es de la primera división de los desórdenes del desarrollo. Tenemos la segunda división, que son las enfermedades hereditarias y no hereditarias. Aquí nada más vamos a hablar de dos, que son las principales, el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Esto ya lo habíamos revisado anteriormente, nada más vamos a recordar que el síndrome de Down pues es un problema a nivel cromosómico, el cual el par cromosómico número 21 pues tiene un cromosoma extra, por eso se le llama la trisomía 21. En el par 21 hay un cromosoma de más. Entonces esto va a provocar muchos cambios en el desarrollo y en las características físicas de la persona. Pueden tener un rostro aplanado, la cabeza pequeña, el cuello generalmente es corto, la lengua es demasiado grande, por eso a veces siempre la traen de fuera los niñitos Down. Los párpados están inclinados hacia arriba, ¿sí? Las orejas son pequeñas y tienen una forma muy poco común. Tienen poco tono muscular, casi siempre, incluso por eso pesan mucho, porque no tienen la capacidad de sostenerse tan bien por ellos mismos, entonces si se sostienen en pie, claro que molesta. Tienen las manos anchas y muy cortitas, como chatitas, los dedos también están cortos, también manos y pies. Hay mucha flexibilidad excesiva. La realidad es que a nivel cerebral pues existe un retraso mental que va a variar dependiendo del síndrome de Down, pero porque hay diferentes grados, pero existe también o puede existir pequeñas manchas blancas en la parte del color del ojo, o sea, en el iris, que se llaman las manchas de Brushfield, y pues estas personas tienen baja estatura. Por lo general suele ocasionar otras anomalías médicas como algún trastorno digestivo o cardíaco. Hay personas con síndrome de Down que necesariamente tienen que ser muy cuidadosos con la comida, ¿sí? Con las cuestiones de enfermedades broncorespiratorias, porque de por sí luego ya pueden traer estos problemas cardíacos por el simple hecho de tener el síndrome de Down. Aquí tenemos la trisomía 21, que en el par 21, recordemos que todos los pares de cromosomas, los 23 pares de cromosomas, están alineados en pares precisamente, y el 21 hay uno de más, por esto ocasiona esta condición. Tenemos finalmente el síndrome de Turner, que esto es una anormalidad en el cual hay ausencia de un cromosoma sexual. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, tenemos 22 pares de cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexual, X,
Y, ¿verdad? Bueno, X y Y sí va a ser niño y X sí va a ser niña. Eso lo proporcionan mamá y papá al momento de la fecundación. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de Turner? En vez de tener la carga genética de XY, tienen X0. ¿Sí? Solo ocurre esta condición en mujeres y generalmente al tener esa falta de un cromosoma, pues sí son mujeres, pero no tienen ovarios. A nivel biológico no tienen ovarios. Al no tener ovarios, pues no producen folículos u óvulos, entonces las hace ser estériles. Que como síntomas, pues hay retraso en el crecimiento, no tiene periodos de crecimiento en los momentos esperados de la niñez, su estatura es baja, mucho menor que la que se espera, y evidentemente los cambios sexuales que se esperan cuando ya está en la pubertad, pues no se dan de la forma en que se espera. Su desarrollo sexual se llega a detener durante muchos años, sobre todo en la adolescencia, y pues generalmente los ciclos menstruales terminan porque no tienen la capacidad de procrear. Este sería el síndrome de Turner. Tenemos el ejemplo de la actriz que ya lo padece. Hasta aquí, muchísimas gracias por su atención.